Muy buenas noches. No sabía que ya estaban ahí. Muy buenas noches, mis preciosas. Dios me las bendiga a todas las que se están conectando. ¿De dónde se están conectando? Buenas noches, bendiciones. Ay, Ana, qué hermoso. Yo también estoy en Houston. ¿Es la primera vez que te conectas o ya me sigues? Muy buenas noches a todos los que se están conectando. Buenas noches, Jesús, bienvenido. Desde México, Guerita, Dios te bendiga, mi preciosa. A mi esposo también lo sigues. Qué hermoso, qué hermoso. Él es una bendición para las personas. Dios lo usa grandemente con el tema de la salud. Miguel, bendiciones. Nosotros estamos en Houston. Bendiciones a las personas que se están conectando. Michigan, ok. Dios te bendiga, Cristina, bendiciones. Venezuela, qué hermoso. Bendiciones, bienvenidos a los que se están conectando. Nueva York, Isabel, qué hermoso. Tengo una amiguita muy querida allá en Nueva York. Ella también es cristiana, pero muy buena persona, muy buena hija de Dios. Bendiciones. Ada, bienvenida, Dios te bendiga. Desde Washington, qué hermoso. Bienvenidas, chicas. ¿Quién estuvo conectada la semana pasada que estuvimos hablando de las maldiciones generacionales? A ver, denme un segundo. Denme un segundo que empiezan a hablar incoherencias. Un hombre presentando todas sus características, entre ellas dice que es violento. Dios te bendiga y ojalá algún día cambie tu corazoncito. Pero qué bueno que seas sincero, ¿no? Bendiciones, Joanita, mi preciosa. Dios te bendiga. Bienvenida. Amén, Lina, amén. Dios te bendiga a ti también, mi preciosa. ¿Quién estuvo conectada el miércoles pasado que estuvimos hablando sobre las maldiciones generacionales? ¿Alguien estuvo conectado? ¿Alguien estuvo conectado? Sí. Toca silenciarles. Bueno, Ana, mi preciosa, el miércoles pasado estuvimos hablando sobre las maldiciones generacionales. De todas maneras, estos temas quedan grabados en el canal de YouTube para las personas que no lo pueden ver, ¿ok? Hoy tenía pensado hablar sobre el tema de la ansiedad, pero resulta que en esta semana, el miércoles pasado estuvimos hablando sobre las maldiciones generacionales y en esta semana estudiando mi devocional
el Señor me dio un tema que tiene que ver mucho con las maldiciones también generacionales y cómo una persona hizo una diferencia en medio de una familia que había nacido, que estaban totalmente en contra de la voluntad del Señor. ¿Ok? A ver, aquí hay personitas que se dan a conocer por lo que hablan, tal cual es su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendiciones, y silenciamos cuentas que no se saben comportar. ¿Ok? Saludos, Jorge, Dios te bendiga, bienvenido. Hoy quiero hablar sobre ese tema para darle como un poquito de continuidad y lo puedan entender mejor. Está en Génesis y le puse: cuando Dios quiere traer consuelo, levanta a alguien. Recuerdan que yo les dije la semana pasada que siempre hay alguien que se levanta en una generación para cortar con esos ciclos, con esos patrones repetidos que se viven de familia, ¿verdad? Entonces, y si esa persona eres tú eres la persona que tiene la oportunidad de estar escuchando en este momento. Tú eres la persona que estás buscando de Cristo. Tú eres la persona que tal vez te has dado cuenta, si estuviste en la enseñanza pasada, o tal vez no has estado en esta enseñanza, pero ya has escuchado sobre las maldiciones generacionales, las conductas de patrones repetidos que hay en tu familia. Estuvimos viendo divorcios, separaciones, enfermedades, violencia, adicciones, ¿verdad? Mentiras, engaños, robos, estafas, muertes. Entonces hay una maldición en tu familia. Y eso hay que cortarlo, porque Cristo vino precisamente para cortar con esas maldiciones y traernos libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, nos dice la palabra, allí hay libertad. Entonces, hoy le puse a la enseñanza: cuando Dios quiere traer consuelo, Él levanta a alguien. Y si esa persona eres tú, entonces tal vez en este momento se corta. La ansiedad, mi Katy preciosa, el otro miércoles voy a hablar de la ansiedad, porque ese es el tema que sigue de acuerdo a lo que tengo en la programación del mes. La ansiedad es el tema que sigue, sino que ahorita pues como que el Señor me inquietó y me dijo: vamos a hablar de este tema para darle como una continuidad al tema del miércoles pasado. Entonces tal vez has sentido que estás luchando con una historia que no te pertenece. La otra vez estuvimos hablando de eso. Muchas veces nosotros heredamos lo que no hemos vivido. El subconsciente, les he explicado muchas veces, que almacena la información de todas las experiencias vividas de nosotros desde nuestra infancia, más o menos hasta los 8 años de edad. Todo lo que tú aprendiste, todas las palabras que escuchaste, todas las vivencias positivas o negativas que viviste, quedaron grabadas en tu subconsciente, lo que tú viviste. En el ADN no codificado se maneja de la misma manera, pero no son tus vivencias, sino las vivencias de nuestros pasados, de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces muchas veces nosotros cargamos con cosas que no nos corresponde y que nunca vivimos, porque a eso es lo que le llamamos, la ciencia le llama el ADN no codificado. La palabra de Dios le llama maldiciones generacionales. ¿Ya? Entonces muchas veces sientes que estás viviendo cosas que a ti no te corresponden, que estás cansada de pelear con cosas antiguas que vienen, y te das cuenta que lo vivió tu mamá, lo vivió tu abuela, lo vivió tu bisabuela, y eso es un patrón que se viene repitiendo en toda la familia. Llega un momento en que tú dices: ya no puedo más, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Que eso fue lo que me pasó a mí en un momento, que yo le decía al Señor: ¿por qué sigo repitiendo cosas que se viven en mi familia si yo ya conozco la palabra del Señor? ¿Ya? Yo ya conozco la palabra de Dios. ¿Por qué sigo repitiendo si Cristo ya murió por mí? Él ya vino a traer libertad, pero hay un trasfondo de todo eso, hay una raíz en todo eso que hay que aprender a trabajarla. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de lo que nació en el corazón de un padre que se llama Lamec.
que eso fue lo que el Señor me mostró en el devocional de esta mañana, porque estoy estudiando el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro del principio. Ahí encuentras prácticamente todo. Comparto estos devocionales en un grupo que yo tengo de mujeres de WhatsApp. Todos los días les comparto lo que el Señor me habla a través de los devocionales. Los estoy compartiendo. Si no te has unido a esa comunidad, te invito a que te unas. Es una comunidad totalmente gratuita y estos devocionales están ayudando a dar luz a muchas mujeres que son parte de esta comunidad. Entonces te invito a que te unas. Y lo que el Señor me mostraba esta semana fue la historia de Lamec. Era un hombre que vino de la generación de Adán y Eva. Él nació después de la muerte de Abel. Ellos tuvieron más hijos, ¿ya? Entre esos nació Lamec, ¿ya? Y él, en el momento en que tuvo, Lamec es el padre de Noé. Hoy vamos a hablar sobre Lamec y vamos a hablar sobre Noé. ¿Ok? Las personas que se quieran unir a la comunidad gratuita, escríbame al privado o en el link de mi bio. Ahí está el link para que te unas a la comunidad. Se llama Hepzibah de WhatsApp. Ahí te aparece, únete a la comunidad de WhatsApp Hepzibah y ahí te puedes unir, ¿ya? Lamec estaba agotado de ver el pecado que había en ese tiempo. Esto era antes de lo que pasó del diluvio, ¿verdad? Antes de Noé, nació primero Lamec, que es el padre de Noé, y él venía de una generación totalmente perversa, porque vemos que Caín, Dios lo maldijo por el pecado que él cometió de haber matado a su hermano, y él se fue y empezó a tener hijos, y esos hijos tuvieron una generación totalmente apartada de Dios, no temerosos de Dios, y fueron hombres muy malvados y muy perversos. Pero después de la muerte de Adán, de Abel, Dios les dio más hijos a Adán y a Eva. Él les dio más hijos. Entonces de ahí viene Lamec. Lamec fue uno de esos hijos que Dios le dio a ellos. Qué hermoso, Mary, que estás en el grupo. Esos devocionales son de mucha bendición, tanto para mí como para las personas que yo sé que están metidas, que son parte de este grupo que yo tengo. Todos los días les comparto mis devocionales. Entonces, Lamec estaba viendo cómo el dolor y la maldición que Dios había traído sobre la tierra en el momento en que Adán y Eva pecaron, y es lo que venimos hablando de las maldiciones generacionales, él estaba cansado de ver estas maldiciones de generación en generación, porque en ese tiempo los hombres vivían 700, 800 años. Si tú lees la palabra del Señor, te das cuenta al principio que había muchísimos años de vida. Los hombres tenían hijos a sus 500 años, a sus 700 años, y uno dice, wow, qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Hasta que pasó algo hermoso, que fue que nació Noé. Entonces Lamec era descendiente de Set, el hijo de Adán, porque ellos tuvieron más hijos. Si tú lees Génesis, no únicamente tuvieron a Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron más hijos después de la muerte de Abel. Vivió 777 años. Lamec vivió 777 años, eso lo vemos en Génesis 5:31. Este número representa la perfección espiritual. 777 representa perfección espiritual. Lamec fue el padre de Noé y fue un hombre que tuvo mucho discernimiento espiritual. Génesis 5:28 nos dice: cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo. Ese hijo fue Lamec. ¿Ya? Fue Noé, perdón. Noé le puso por nombre Noé y dijo: Él nos dará descanso de nuestro trabajo y del arduo esfuerzo de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Él era consciente de que la tierra estaba maldita porque el Señor la había maldecido. Pero cuando nace Noé, él dice, su nombre será Noé. Él dice, su nombre será Noé,
porque Él nos dará descanso de nuestro trabajo y del arduo esfuerzo de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, ¿qué significa Noé? Descanso y consuelo. Miren lo importante, él tenía discernimiento espiritual. Cuando ustedes tengan hijos, digo ustedes, o yo diré para mis nietos, porque yo ya tuve mis hijos, la importancia de ponerle los nombres a los hijos. Los nombres siempre tienen un significado. Y vemos que en la palabra de Dios, cuando tenían hijos, dice, le llamaré así porque Dios me dio mucho dolor por medio de este hijo, por lo que fuera, siempre le ponían un nombre especial porque había un significado especial. Pero Dios luego venía y cambiaba el nombre de las personas, ¿verdad? A Abraham le cambió el nombre, a Sara le cambió el nombre. Abraham antes se llamaba Abraham, Sara antes se llamaba Sarai, ¿ok? Entonces, cada nombre, Abraham antes se llamaba Abraham, Sara antes se llamaba Sarai, ¿ok? Entonces, cada nombre tiene un significado espiritual. Por eso es tan importante investigar el nombre que tú le estás colocando a tus hijos o a tus nietos. ¿Qué significa Noé en ese descanso y consuelo? Entonces, él no solamente engendró a Noé, sino que él lanzó una declaración profética sobre Noé. Sobre Noé lanzó la declaración profética porque él dijo, Noé, porque él nos dará descanso de nuestro trabajo y del esfuerzo de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. ¿Qué profetizamos nosotros sobre nuestros hijos? ¿Qué profetizas tú cuando tienes un bebé, cuando das a luz, cuando lo tienes en tus brazos? ¿Qué es lo primero que vas a decir? ¿Cómo le vas a poner a ese hijo? ¿Y por qué le estás colocando ese nombre? Porque recordemos, familia, que en nuestros labios nosotros tenemos el poder de dar vida o de dar muerte. Recordemos que las palabras tienen poder y que por nuestras palabras, dice la palabra del Señor, vamos a ser condenados o vamos a ser justificados. Entonces él habló bendición, él declaró algo profético sobre Noé. Él nos dará descanso y consuelo. Después de tanta perversión que se ha visto en este mundo a causa de la maldición. ¡Qué hermoso, Gerita! ¡Qué hermoso! Los nombres tienen mucho significado. ¡Qué hermoso que lo tengas claro! Entonces, Lamec no solamente fue un padre natural, él fue un hombre que aprendió a discernir que Dios aún puede traer consuelo en medio de una maldición. No importa la maldición que haya en tu familia, no importan los divorcios que han habido en tu familia, las adicciones a las drogas, no importa que vengas de padres separados, no importa que tus abuelos se hayan divorciado, no importa las enfermedades que digan, no, pues que si tu madre murió de cáncer, tu abuela también, muy posiblemente tú también. No importa cuál sea la maldición que se esté viviendo, que se esté cargando en tu familia, Dios trae consuelo en medio de esa maldición, porque aún en medio de esa maldición, Dios trajo consuelo y trajo a alguien con propósito, y esa persona era Noé. Y tal vez esa persona, ese Noé, eres tú. Ese Noé de tu familia, eres tú. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos hoy. Puedes tú ser esa voz que proclama, aquí empieza algo nuevo. Porque la misma palabra lo dice, he aquí, yo haré cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Entonces, puedes ser tú esa Noé que llegó a tu familia para cortar, como hablábamos la semana pasada. Se tiene que levantar alguien porque lo que tú no luchas, lo va a tener que luchar tus hijos o tus nietos. Yasmín, mi preciosa, el ebook
que tengo de sanidad emocional es una mini guía que creé en medio de mi proceso. Es parte de mi proceso, no es todo el proceso, es parte de mi proceso y es totalmente gratuito. El ebook es totalmente gratuito. El taller Libertad Interior sí tiene un costo, mi preciosa, pero el ebook es totalmente gratuito. Entonces, ¿qué enseñanza podemos aprender? ¿Qué revelaciones podemos aprender de este texto? La primera es que aún en medio del juicio, Dios prepara consuelo. Yasmín, si te interesa la guía, es una guía que va a ayudar a empezar ese inicio de sanidad que tú necesitas. Escríbeme al Instagram, o si no, escríbeme por privado. Me interesa la guía de sanidad y yo te mando el link para que la descargues. Es totalmente gratuita. Aún en medio del juicio, Dios prepara consuelo. ¿Qué nos dice Isaías 43:19? Estoy por hacer, esta es la traducción en lenguaje actual. Estoy por hacer algo nuevo. Ya he comenzado. ¿No lo ven? Haré caminos en el desierto y ríos en tierras desoladas. Guerita, mi preciosa, en mi perfil de TikTok hay un link, ahí están todas mis redes sociales. O me puedes escribir por privado y yo te mando. ¿Ok? Buenas noches, John Félix, Dios te bendiga, tiempo sin verte, bienvenido. Tú también pudiste haber nacido en una familia herida, en una familia donde hay raíces de abandono, donde hay raíces de rechazo, ¿ya? Donde hay raíces de violencia, de ruina, de escasez, de pobreza, de enfermedad. Pero Dios dice, yo haré cosa nueva. Dios te sembró en esa familia y si tú estás escuchando este live es porque Él va a marcar la diferencia a través de ti, porque Él va a levantar una generación diferente a través de ti, porque Él te sembró ahí como semilla de redención. Porque sí se puede, porque tal vez en nuestros antepasados, por falta de conocimiento, el pueblo perece, mi pueblo perece, no es ni siquiera quien no conoce de Cristo, dice la palabra mi pueblo, o sea, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, no es por falta de oración, es por falta de conocimiento. Pero si tú estás escuchando este mensaje, si tú conoces de Cristo, es porque Dios te puso a ti para que seas tú esa persona que va a cortar esas maldiciones generacionales en tu familia y va a empezar a ser una generación totalmente diferente para Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Todos los hijos de Caín y toda la descendencia de Caín fue una descendencia totalmente perversa. Pero el hijo que tuvo Adán y Eva después de la muerte de Abel marcó una diferencia. Porque él se crió diferente, con el temor de Dios. Y de ahí, de ese hijo, es que viene Lamec. ¿Ven? Hermanos, dos generaciones diferentes. Una maldición totalmente perversa, totalmente dañada, sin Dios y sin ley, ¿verdad? Dame un segundito, que sí sabemos que... Ya, sabemos que estamos en tiempos finales, gloria a Dios porque lo estamos esperando y todos estos temas es precisamente para que nos afiancemos más a Cristo y estemos preparados, pero tantos mensajes así distraen bastante al mensaje, entonces me toca silenciar estas cuentas, ¿ok? Tú eres esa persona que Dios está levantando para romper con esas maldiciones generacionales. ¿Qué nos dice la palabra? Dios usará a alguien en tu generación. No, ese es el punto 2. Dios usará a alguien en tu generación para traer descanso. Romanos 8:19 nos dice, toda la creación
espera con gran impaciencia el momento en que se den a conocer claramente los hijos de Dios. Toda la creación está esperando con gran impaciencia el momento en que se den a conocer claramente los hijos de Dios. Tal vez tú eres la primera persona en tu casa que está empezando a buscar a Cristo, que quiso empezar a seguir a Cristo, que se cansó de vivir apartada de Dios. Y esa es tu casa, tu familia está esperando a que te des a conocer claramente como hija de Dios. Tal vez eres tú la primera en tu casa que dijo, voy a romper esta historia y voy a hacerlo diferente. No me voy a divorciar como se divorció mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mis hermanas. No, voy a luchar por mi matrimonio. Voy a luchar por un matrimonio como Dios manda. Voy a luchar para que mi matrimonio glorifique a Dios en todas las áreas y no ser una más divorciada porque estamos condenadas al divorcio. Tú tal vez eres la primera persona en tu casa, en tu familia, que se está levantando en este momento para decir, conmigo se va a romper esta historia y mis hijos se van a dar cuenta que el matrimonio es para toda la vida, que sí se puede tener un buen matrimonio, que sí se puede agradar a Dios, que sí se puede tener una vida de frutos, porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. ¿Ya? La fe sin obras es muerta. Como tercer punto, si vemos Génesis 5, si tú lees un poquito Génesis 5, tú ves que habla de las descendencias y tal vez tú dices, aquí no hay mucha enseñanza porque habla de los hijos que tuvieron los otros hijos y cuántos años vivieron los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y tú dices, pero aquí, ¿qué enseñanza puedo ver? Hay mucha revelación si le pides al Espíritu Santo que te muestre. Entonces, cuando tú lees Génesis 5, tú te das cuenta que está lleno de, y vivió 700 años y murió. Y vivió 500 años y murió. Una vida sin propósito. Personas que, como nos enseñaron en la escuela, ¿no? Nace, creces, te reproduces y mueres. Así nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Como que una vida carece de sentido, sin propósito. Tú viniste a nacer, vas a crecer, te vas a llenar de hijos y vas a morir. Y esto es lo que vemos en Génesis 5. Tuvo este hijo, lo llamó así, vivió tantos años y murió. Y murió, y murió, y murió. Pero vemos que cuando nace Noé, marcó la diferencia porque él sí nació con un propósito. Él venía con un propósito. Y la palabra nos lo dice en Eclesiastés 3:2. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Si tú estás aquí viva, es porque Dios desea continuar ese plan contigo, ese plan de acabar y de romper con esa maldición generacional que estás cargando por las iniquidades de tus ancestros, porque decidieron tomar un camino apartado del Señor, porque la palabra lo dijo él muy clarito en Deuteronomio. He aquí, yo pongo a la tierra la puso por testigo, y vemos que la tierra es un testigo, porque cuando Caín mató a Abel, lo primero que Dios hace es decirle, la tierra clama por la muerte de tu hermano. Y él dice en Deuteronomio, a la tierra pongo por testigo. Investiguen un poco por qué pone a la tierra por testigo Dios. De que a ti te doy a elegir dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. Yo te recomiendo que escojas el camino de la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. O sea que si escoges el camino de la muerte, pues vas a traer muerte no solamente para ti, sino para toda tu descendencia.
¿Y cuál es el camino de la vida? Pero cuando Jesús vino, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si en Deuteronomio tal vez no sabes cuál es el camino, cuando tú lees Deuteronomio, ¿cuál es el camino? En el Nuevo Testamento te das cuenta que Jesús dice, yo soy el camino, o sea que el camino que debemos seguir es el camino de la verdad, es el camino de la vida. Y tal vez estás cargando con iniquidades que a ti no te corresponden, porque tu familia decidió, tus ancestros, escoger el camino de la muerte. Así como le pasó a la familia de Lamec, ya que Caín tuvo sus hijos y los hijos de sus hijos y todos decidieron el camino de la muerte y esa tierra estaba maldita. Era una tierra donde abundaba el pecado. Pero Él decidió hacerlo diferente. Él fue el punto de quiebre entre lo que fue y lo que iba a ser. Tú eres el punto de quiebre entre lo que fue en tu pasado y lo que será de hoy en adelante. Porque no voy a seguir más ese camino de la muerte, porque mientras haya vida, hay esperanza. Porque para eso Cristo vino, para rescatarnos de esas maldiciones, de ese camino de la muerte. Para eso vino Él. Como cuarto punto, vemos una fe que se distingue. Cuando vamos a Génesis 6, del 9 al 10, nos dice que Noé era un hombre justo. Noé era un hombre justo. Era la única persona, imagínense, era la única persona en medio de toda una ciudad intachable, en medio de toda una tierra, ni siquiera una ciudad, una tierra. Era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y caminó en estrecha comunión con Dios. Génesis 6, del 9 al 10. En medio de una generación perversa, torcida, depravada, Noé era la única persona intachable que decidió caminar con Dios, que no se dejó llevar por los rodimientos del mundo. Es que todo el mundo lo hace, porque eso es lo que hoy en día la gente dice, es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo se divorcia, es que es normal, un divorcio más, la tercera es la vencida, ¿no? Porque eso dicen, el tercero es la vencida. Todo el mundo se droga, todo el mundo tiene sexo antes del matrimonio, todo el mundo. Y esa es la justificación. ¿Qué tal que Noé en ese tiempo dijera, no, pues como todo el mundo vive como le da la gana, pues yo voy a hacer lo mismo? No, él decidió caminar con Dios. Él decidió irse en contra. Cuando nosotros caminamos con Dios, es como cuando estamos caminando en contravía. Porque todo el mundo va por una vía, pero nosotros vamos así, totalmente en contra de lo que el mundo dice. Y eso hizo Noé. Él era el único hombre justo en esa tierra, intachable, que vivía en ese tiempo y caminó en estrecha comunión con Dios. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que tú no tienes que parecerte a tu generación para caminar con propósito. Tú no necesitas parecerte a todo lo que fue tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus bisabuelos. Tú no necesitas ser como ellos y tú sabes que ellos no caminan con Dios. Tú no necesitas parecerte a ellos para caminar con propósito. Tú debes marcar la diferencia. Caminar por ese camino que nos toca caminar, el que dice la palabra de Dios, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella, pero el camino que nos lleva a la vida, la puerta es angosta y pocos entran por esa puerta. Porque hoy en día, y eso se llama codependencia, y eso viene también de raíces, de rechazo y de abandono, queremos agradar a todo el mundo.
Hacemos lo que la gente dice que tengo que hacer porque es que no lo quiero perder, porque no quiero quedarme sola, porque quiero caer bien. Pero ¿qué pasa con Dios? Y muchas veces hasta se llega a negarlo. Cuando Él dice, el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Con nuestras acciones estamos negando a Jesús. No necesitas parecerte a tu generación. ¿Qué nos dice Filipenses 2:15? Vivan como hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación perversa. Estamos como en los tiempos de Noé. Incluso yo llegaría a decir que estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y en medio de esta generación que nosotros estamos viviendo tan perversa, nos dice la palabra, vivan como hijos de Dios. No nos podemos mezclar. Daniel vivió con gente impía y él no se contaminó con esta gente. Él no se convirtió a esta gente. La palabra dice que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Nos toca vivir en medio de esta generación perversa, sí, pero como hijos de Dios, no como hijos del diablo, sino como hijos de Dios. Y dice, brillen como luces radiantes. O sea que en medio de una generación perversa, si tal vez vienes de una familia totalmente perversa, tú debes brillar en medio de esa generación. Tú debes vivir como hija de Dios. Tú debes marcar diferencia. Ser una persona diferente no es un castigo. Simplemente es una evidencia de que Dios te ha apartado con un propósito. Por eso la palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. Santo significa apartado para Dios. Somos personas apartadas, nos mezclamos con el mundo, pero no practicamos las cosas del mundo. Y en medio de ese mundo somos esa lámpara que no puede estar debajo de una mesa, sino que tiene que estar encima para que pueda dar luz, para que pueda brillar. Y esa luz, cuando tú llegas a un lugar donde hay mucha oscuridad, cuando tú estás encerrada en un lugar donde hay mucha oscuridad y tú sales al sol, inmediatamente los ojos se encandelillan y te molesta la luz, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros cuando somos luz y llegamos a un lugar donde hay muchas tinieblas. Tal vez no te quieren, tal vez no te aceptan, tal vez en tu trabajo te dan la espalda, te hacen bullying, pero no tiene nada que ver contigo, es con lo que hay en el corazón de las personas, es porque la luz que hay en ti molesta, fastidia. Pero la idea es que ellos se conviertan a ti, no que tú te termines convirtiendo a ellos. La fe auténtica te distingue. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe, Noé obedeció cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Por su fe salvó a su familia. Entonces a Noé Dios le dice, construye un arca porque voy a acabar la tierra con un diluvio. ¿Qué estás loco?, le decía la gente. Si no llovía por años. O sea, no llueve por años y aparte tú estás diciendo que vas a construir un arca porque va a haber un diluvio que va a destruir. La gente se le burlaba a Noé. Pero esa fe de Noé lo llevó a construir el arca en obediencia, sin importar lo que diga la gente, sin importar la burla de la gente, porque él tenía puesta su mirada en Dios. La fe sin obras es muerta. Por eso la palabra dice que nosotros caminamos por fe, no por vista. ¿Qué tal que Noé se hubiera puesto a esperar a que por lo menos medio se pusiera oscuro el cielo, como que se vieran como con ganas de llover para ponerse a construir un arca donde iba a meter a sus 3 hijos, a sus esposas
a la esposa de él y a un animal, una pareja de cada especie. ¿Cuántos años se llevó Noé construyendo ese arca? Fueron como después de 100 años que vino ese diluvio. Pero esa fue la fe que él tuvo. La fe que se obedece es una fe que transforma. Esa fe de él es la que tú y yo necesitamos si Dios te dio una promesa de restauración. Si Dios te dio una promesa de que tus hijos van a venir a Cristo y van a tener su salvación. Esa es la promesa. Te estás dejando llevar por lo que están viendo tus ojos, porque todavía los ves descarriados, porque todavía están tomando, porque todavía les gusta la droga, porque están perdidos en el mundo. ¿Cuál es la fe? Es una fe de emoción que simplemente en el momento en que te dio la promesa te sentiste emocionada y creíste que ya inmediatamente en un mes tus hijos iban a estar transformados o tu esposo iba a regresar a casa. No, Noé no dudó ni un momento. Él no esperó a que se viera oscuro el cielo como que sí, va a llover. De verdad que sí tiene cara de que va a llover, vamos a construir el arca más bien. No, él construyó el arca con todo y la gente haciéndole bullying. Hoy en día le llaman bullying, ¿no? La gente se burlaba de Noé porque él estaba construyendo ese arca. Ni llovía. Entonces, ¿qué vemos acá? Caminar con Dios deja herencia. Mi preciosa, ok, es una mini guía, es un ebook, más o menos de 37, 38 hojas, pero no es corto, no es para que te lo leas en un día. Tienes que leerlo, como me decía alguien en esta mañana, hay que discernirlo, hay que tener como que leerlo con la ayuda del Espíritu Santo para que puedas digerirlo, entenderlo y permitir que Él te hable. Ya, va a ser de mucha bendición para ti. Cintia, si quieres este ebook, está para descargarlo totalmente gratuito. Lo puedes hacer, escríbeme al privado y yo te mando el link. Escríbame al privado, mis preciosas, y yo les mando el link para que... exacto. Esa es la actitud. Me encantó leer eso. Orar antes de empezar a leerlo. Ajá, hermoso. Caminar con Dios nos deja herencia. ¿Qué nos dice Proverbios 27? Los hijos de los justos son dichosos. Dios los bendice por la integridad de sus padres. Miren qué hermoso. Cuando tú lees esto, tú te das cuenta que Dios bendice a tus hijos por tu integridad. ¿Cómo la ven? Los hijos de los justos son dichosos. Dios los bendice por la integridad de sus padres. Por eso la palabra dice muy claro, yo te doy a escoger dos caminos, el de la vida o el de la muerte. Yo te recomiendo, porque Dios no es un Dios que impone, ni es codependiente, ni es controlador. Él simplemente te dice, tú tienes dos caminos. Escoge, el de acá es vida, el de acá es muerte. Yo te recomiendo vida para que vivas tú y toda tu descendencia. O sea que las decisiones que tú tomas hoy van a afectar para bien o para mal a toda tu descendencia. Tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Los hijos de los justos son dichosos. Dios los bendice por la integridad de sus padres. ¿Qué tan íntegra está siendo contigo? Integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. Eso es integridad. Hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. O sea, la oración que tú haces hoy, las actitudes que tú tienes hoy, lo que tú estás sembrando hoy, puede ser la protección de tus hijos en un futuro. Porque hay una ley
de la siembra y la cosecha, que en el mundo le dicen el karma, pero bíblicamente es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a recoger. Y si sabemos que si escogemos el camino de la vida, va a vivir yo y toda mi descendencia, entonces, ¿qué decisiones estás tomando hoy? ¿Qué tipo de oración estás haciendo por tus hijos? ¿Qué tipo de oración estás haciendo por tus hijos? No importa lo que tus ojos están viendo, créele a Dios, créele a la promesa que ya Dios te dio, porque eso fue lo que Noé hizo. No tiene ni señales en el mundo de que quiere llover. Pero Dios, tú me mandas a construir un arca porque vas a destruir el mundo, porque está pervertido, ¿verdad? Pues yo voy a construir el arca. Y esa fe de Noé salvó a sus hijos y a toda la generación, porque desde sus hijos empezó una nueva generación, porque el mundo se acabó efectivamente. Todos lo saben. Y esa fe de Noé, la obediencia de Noé, trajo salvación para sus hijos y para toda su generación. ¿Cuál es la fe que tú estás teniendo hoy? La renuncia que tú hagas hoy puede ser la libertad de tus hijos mañana. No importa lo que tú hagas cuando llegues a Cristo. No importa quién seas. Tal vez una persona adicta a las drogas, tal vez una persona que roba, tal vez una persona que se prostituye. No importa quién tú seas en este momento, pero si tú le entregas tu vida a Cristo, Él va a traer sobre ti libertad y esa libertad va a alcanzar a tus hijos. Porque estás rompiendo con una maldición generacional. Lo que tú decides luchar hoy, tus hijos no lo van a tener que luchar. Lo que tú dejas pasar por alto porque te acostumbraste, porque es que así es difícil, porque no se puede, porque esto es lo que me gusta hacer, porque no puedo dejar la adicción a la droga, porque me encanta el alcohol, lo que sea. Lo que tú no luchas hoy, tus hijos van a tener que lucharlo. Lo van a tener que luchar. Noé tuvo una fe inquebrantable. Tal vez estás viendo a tus hijos mal encaminados, pero si tienes una promesa, créele a la promesa de Dios. No le creas a las circunstancias. ¿Qué estás profetizando sobre tus hijos? ¿Qué les estás diciendo? ¿Eres un bueno para nada? ¿No sirves? ¿Eres un fracasado? Ese mundo en el que estás andando te va a terminar llevando a un mundo de muerte. ¿Qué estás profetizando? ¿Estás profetizando lo que estás viendo o estás profetizando lo que Dios te dijo que va a ser de tus hijos? La fe de Noé salvó a sus hijos y a las esposas de sus hijos y a su generación. La obediencia le trajo a él recompensa. La fe que se obedece transforma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estás caminando con Dios aunque toda tu familia no lo haga? Aunque te digan, te lavaron el cerebro, eres una religiosa, eres una amargada, eres una aburrida. ¿Estás caminando con Dios como lo hizo Noé en medio de una generación totalmente perversa? Él decidió irse en contravía. Porque él no dijo, es que todo el mundo lo hace. No. Él no le importó que la gente fuera perversa, que la gente se drogara, que la gente estuvieran unos con otros, que la gente se emborrachara. Él no le importó esa generación donde él estaba creciendo y vivía y era parte. Él decidió caminar con Dios. Por eso es que Dios acabó con toda la humanidad, menos con Noé y su familia.
porque fue el único hombre justo en toda la tierra. Y ese hombre justo fue lo que llevó a la salvación a sus hijos, porque sus hijos fueron salvos. Estoy creyendo que Dios puede usar mi vida para traer descanso a mi casa. ¿O estás esperando a que cambie tu esposo? ¿O estás esperando a que cambie tu hijo, tu hija? Es que yo soy así. Esto está en el ebook que yo les hice. Es que yo soy así. Yo soy así porque tú eres así. Si esas son las palabras que están en ti, necesitas sanar. Necesitas sanar. No tienes que esperar a que cambien tus hijos. Créame que cuando... Hoy recibí un testimonio de una chica que hizo el taller que yo tengo conmigo. Y ella decía, cuando ella llegó a este taller conmigo, ella estaba separada de su esposo. Les voy a compartir este testimonio en mis redes sociales. Ella estaba separada de su esposo y ella creía que él era el malo, ¿no? Él era el malo porque eso nos gusta, victimizarnos. Somos felices viendo los errores de todo el mundo y justificamos lo que nosotros hacemos, cómo reaccionamos ante las circunstancias porque tú me hiciste esto. Entonces, ella creía que el esposo era el culpable. Ella en ese entonces no quería regresar con él, no quería restaurar su hogar. Pero cuando ella llega al taller, Dios le muestra y la lleva a identificarse con las heridas que ella estaba cargando desde su infancia. Y esas heridas eran lo que hacía que ella reaccionara. Porque simplemente se acostumbró a vivir con la herida, porque simplemente nos acostumbramos a vivir con la herida, pero no trabajamos esas heridas, no las trabajamos. Entonces ella se dio cuenta que la que reaccionaba no era ella, sino la niña herida, la niña traicionada, la niña abandonada por sus padres, la niña que no recibió amor. Era esa niña la que estaba reaccionando. Era ella la que decía, yo nunca quiero ser como mi madre, y terminó siendo como su madre, porque no es suficiente con que la mente consciente sepas de que no quieres tener un hogar disfuncional como en el que tú te criaste. Porque tal vez te pasa de que, y me pasó a mí también, yo no quiero tener una pareja como la pareja de mi mamá. Y tú eres consciente de que no quieres eso, pero terminas casándote con alguien que fue igual a esa persona que tú dijiste que no querías que fuera. ¿Por qué pasa esto? Porque lo puedes tener consciente en tu mente consciente, pero tu subconsciente lo identifica como normal, porque ese es el patrón de conducta que aprendió tu mente subconsciente desde tu niñez. Entendió que amar va acompañado de la palabra sufrir, que amar y sufrir van de la mano. Y por más que tu mente emocional lo sepa, tu mente subconsciente va a empezar a buscarte patrones que te hagan repetir lo mismo que tú dijiste un día, no quiero vivir. Entonces, no es suficiente decirlo, hay que trabajarlo, hay que sanarlo, hay que identificar la raíz de lo que está pasando y trabajar. Y esto es para valientes. Por eso la palabra dice, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Esto no es para cualquiera, porque sanar duele, pero es totalmente liberador. Y ella decía eso. Ella decía, cuando yo llego a este taller, el Señor me muestra y me enseña y me muestra las heridas que yo cargaba desde mi infancia. Y entendí y me reveló el porqué de muchos comportamientos que yo tenía. Y hoy en día, ella no ha sanado por completo, porque el taller es simplemente una base que yo les doy para que tú aprendas a identificar las heridas que hay en tu vida, aprendas a entender el por qué reaccionas como reaccionas, el por qué estás repitiendo patrones, y aprendas a trabajar con estas heridas, ¿verdad? Pero ya la sanidad depende de ti, de que tú aproveches ese material y de que tú aproveches a una mentora que está en tu camino para decirte
y ayudarte en ese proceso, porque yo lo aprendí con mucho dolor. Yo lo aprendí con la destrucción de mi matrimonio. Y lo que yo hago es tratar de que tu matrimonio no se destruya y te enseño cómo hacerlo en base a mi experiencia. Y lo que yo hago es que si estás soltera y no te has casado, pues te llevo a que sanes antes de llegar al altar. ¿Ya? Entonces ella aprovechó esto y ella dice, hoy en día estoy trabajando en mí y lo que Dios está haciendo en mí a través de este taller está impactando no solamente la vida de ella, sino la vida de sus hijos, la vida de sus padres y la vida de su esposo. Porque ella en algún momento llegó a pensar en el divorcio. Hoy ya no habla de divorcio. Ya no habla de divorcio. Porque ella entendió que la que estaba hablando era la niña abandonada, la niña rechazada. Y ya dejó de mirar al esposo para que cambie, sino que entendió que el cambio empieza en nosotras. El cambio empieza primero en nosotras. Y es doloroso. Es como cuando vamos al gimnasio. Tú vas al gimnasio y duele ir al gimnasio. Los primeros días tu cuerpo ni siquiera puedes ni caminar, ¿verdad? Catalina, mi preciosa, el taller lo tengo en línea. El taller es un taller que está grabado. Son 4 clases que están grabadas. Tú las puedes ver a la hora que puedas. Yo recomiendo ver una clase semanal o cada 15 días. ¿Por qué? Porque en cada clase les dejo material para trabajar. Cada clase trae una guía de trabajo. Tu proceso de sanidad depende de los ejercicios que tú hagas, porque no es suficiente sentarte a escuchar. Créeme que hay que trabajar, ¿ya? Hay que trabajar. Entonces yo por eso les recomiendo ver cada clase cada semana, dependiendo la disciplina que tú tengas, o cada 15 días, porque también hay que trabajar, ¿no? Y tiene acceso a un grupo gratuito que tengo, a un grupo que tengo únicamente con las chicas del taller, y ahí yo te doy soporte, ¿ya? Si necesitas, no entendiste algo de una clase, aunque nunca me han preguntado, no entiendo, pero si no entendiste algo de un ejercicio o se te está complicando hacer un ejercicio o el Señor te reveló algo y tú lo quieres compartir y quieres como que te explique un poco más de eso, ahí se te hace el soporte y tienes acceso a una clase mensual conmigo de seguimiento a través de la plataforma de Zoom. Lo hacemos con las otras chicas que ya son parte del taller durante 6 meses. Entonces ahí vamos viendo también cómo va tu avance. Les comparto también algo de lo que el Señor me muestre para compartirles. Y más que las clases es el poder de transformación que tiene este taller. Cómo el Señor te revela tantas cosas, te enseña a identificar las heridas, cómo trabajarlas y aprender a trabajar en esa mujer, ya que Dios quiere que tú seas, a empezar a actuar desde la madurez, no desde la niña abandonada, herida, rechazada, no, sino desde la mujer madura que Dios quiere que seas. Y para eso también hay que hacer unos ejercicios ya para reprogramar. Por eso la palabra dice, cuando venimos a Cristo, Pablo dijo muy claro, renuévense en el espíritu de su mente. Porque el hombre es lo que piensa, somos lo que pensamos. Y no es necesario únicamente hoy decir, corto con esto, hay que trabajarlo y hay que reprogramar esa nueva versión. Entonces esto es un proceso. El taller está en línea, ya está grabado. Y si quieres información del taller, justo hoy les mandé información a las chicas porque había muchas chicas interesadas, pero no les alcanzaba el presupuesto y lo puse a mitad de precio. Entonces puedes acceder a este taller a mitad de precio. Puedes conectarte o mándame un mensaje. Yo, me interesa el taller, yo te mando la información, está en $50. Realmente eso no es nada para lo que el taller va a hacer con tu vida. $50 te lo gastas un fin de semana yendo a comer. Esto va a ser un cambio que tú vas a hacer para toda tu vida, ¿ok? ¿Estás construyendo un legado de fe o solamente estás sobreviviendo? Entonces, si tú sientes que tú eres esa Noé que Dios levantó en tu generación, yo te invito a que coloques en ese comentario, yo soy la Noé de mi generación. O si quieres caminar como caminó Noé, yo quiero caminar como Noé.
que es lo mismo, porque si tú eres esa Noé, pues obviamente es porque estás caminando con Jesús, ¿verdad? Entonces escribe, yo soy la Noé que Dios levantó de mi generación. Yo quiero ser esa Noé, yo quiero caminar, amén, Joanita, así es. Yo quiero caminar como caminó Noé. No importa que el mundo diga todo lo contrario, no importa. Dios ve el justo, como les leí, al hombre justo, Dios bendice los hijos de una persona justa. Eso fue lo que le pasó a Noé. Dios no solamente salvó a Noé, sino que salvó a los hijos de Noé. El resto del mundo se perdió, se acabó, ¿ya? Entonces, les hago esa invitación, chicas. Es importante, si quieres el ebook, creé un ebook. Amén, yo soy la Noé que Dios levantó en mi generación. Amén, Laura, así es, así es. Yo sé que sí, yo sé que así es. El ebook, las que estén interesadas en el libro, chicas, escríbame al privado, yo me interesa el ebook y yo les mando el link para que lo descarguen. Si estás interesada en el taller de libertad interior de niña herida, mujer transformada, que es el taller que les digo que ya tengo grabado, también escríbame, yo les mando la información. O si quieres una mentoría personalizada porque necesitas que hablemos tú y yo un poquito más de tu caso, también puedes tomar una mentoría personalizada conmigo. Simplemente escríbeme, yo me interesa la mentoría, o en el link de mi bio está el acceso para que puedas agendar la mentoría el día que tú puedas hacerlo. La mentoría la hacemos a través de la plataforma de Zoom. Laura, me puedes escribir aquí en el TikTok, me puedes escribir por mensaje privado o en Instagram, me puedes escribir. O en el perfil de TikTok hay un link, ahí te ingresas al link y ahí te aparecen todas mis redes sociales y el número de WhatsApp, ¿ok? Chicas, Dios me las bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Alguien por ahí decía que quería ese tema de la ansiedad. Les espero el próximo miércoles para que hablemos sobre este tema de la ansiedad. Si te interesa el ebook, no tengo cómo compartirles aquí pantalla para mostrarles el ebook. No sé mucho de... A ver. Bueno. Bueno, chicas, ya estaba mirando a ver si había forma de compartir pantalla, pero no veo. No sé mucho. Bueno, no hay forma de compartir pantalla, pero si quieres acceso al ebook, es un ebook que hice con mucho amor, créanme, para ustedes. Es parte del proceso de sanidad que Dios ha trabajado conmigo. Buenas noches, mi Cinti preciosa. Es totalmente gratuito. Es corto, más o menos son 40 páginas, 37 a 40 páginas. No es para que te lo leas en un día porque es corto, no. Disfrútalo, medítalo, pídele al Espíritu Santo que te hable, que te muestre, que te revele. Y ese es el proceso del inicio de tu sanidad. Es un regalo que nació de mi proceso y parte de eso lo estoy compartiendo contigo y te estoy enseñando y te estoy abriendo un poco mi corazón y hablando un poco más de lo que Dios ha hecho conmigo. Elna, escríbeme, mi preciosa. Si estás interesada, yo te comparto el link para que lo puedas descargar. Si están interesadas en el taller para sanar con las heridas de su infancia, escríbame yo, envíame información. Tengo un grupo de WhatsApp, una comunidad totalmente gratuita, donde les estoy compartiendo contenido de sanidad, devocionales diarios que tienen que ver con la sanidad. Entonces, las invito para que se agreguen a esa comunidad. Es de mucha bendición.
Ok, no sé si aquí hay alguien que esté en la comunidad. Esa comunidad ha sido de mucha bendición. Mi Adri preciosa, sí, él está dando charlas de salud todavía y tiene un grupo de WhatsApp. Bella, si quieres me escribes al WhatsApp para yo enviarte el link del grupo de mi esposo, y él también siempre les está mandando información a las personas sobre salud para que te unas a ese grupo, y ahí recibes información de qué días son las charlas que él está dando. Entonces te invito para que me escribas, yo te mando el grupo de él, es totalmente gratuito también. Él es Adri. Adri pregunta, mi esposo es doctor naturópata, se especializa en la medicina alternativa. Entonces las personas que estén interesadas de aprender un poco sobre medicina alternativa, todo lo natural, entonces me escriben también, yo les mando el link para que se unan al grupo de él. Mi preciosa Elizabeth, el taller, escríbeme, yo te mando la información. Es un taller que ya está grabado, son 4 clases. Tú puedes ver las clases cuando tú quieras. Ya te voy a enseñar en ese taller, tú aprendes cómo trabaja tu mente emocional y cómo trabaja tu mente subconsciente, y ahí vas a entender el porqué de conductas repetidas que tú has vivido toda tu vida. Ya muchas veces uno dice, no, pues me voy del país, me voy de la ciudad, pero resulta que vas a tener siempre los mismos patrones y los mismos problemas, porque no se trata de huir, se trata de nosotras, se trata de sanar. Entonces vas a entender el por qué a través de esta enseñanza. Te voy a llevar también en la segunda clase a identificar las heridas que tú estás cargando desde tu infancia, cuáles son las máscaras que usas en la adultez, y vas a entender el porqué de tus decisiones, el porqué de tus reacciones, el porqué de todo lo que tú estás viviendo en este momento, y vas a entender que realmente necesitas sanar. Sales de ese papel de víctima, sino que aprendes a entender que, ok, no es lo que me hicieron, sino lo que yo decidí hacer con lo que me hicieron. Mi preciosa Guerita, el taller, búscalo, escríbeme en mi link de la bio, ahí está la información del taller. Se llama Libertad Interior, de niña herida, mujer transformada. Si no lo encuentras, aunque ahí está, escríbeme por mensaje y yo te mando la información para que veas toda la información del taller y te inscribas. Te llevo a identificar las heridas de tu infancia y a trabajarlas. Te doy las herramientas de trabajo para que lo hagas, y en la última clase vas a empezar a trabajar, a despedirte de la mujer que hizo el dolor en ti, de esa niña herida, de esa niña abandonada, de esa niña lastimada, y empiezas a trabajar en la mujer que Dios quiere que tú seas. También tengo herramientas para que lo haga. Cada clase tiene un material de trabajo para que tú lo descargues. Tienes acceso a un grupo privado conmigo donde vas a recibir soporte para cualquier cosa que quieras hablar, preguntar, cualquier duda que tengas, simplemente me preguntas, yo te ayudo por ahí, y tenemos una reunión mensual durante 6 meses. El acceso a la plataforma lo tienes durante 6 meses. Tú puedes ver las clases el día que pueda y a la hora que tú puedas hacerlo. Y tienes una reunión mensual conmigo por Zoom, que es una reunión de seguimiento y de retroalimentación para ver cómo has avanzado en tu proceso. De verdad que ese es un taller, ahorita lo tengo, el precio del taller es de $100, pero ahorita lo tengo a mitad de precio, en $50. ¿Por qué? Porque han habido muchas chicas que han estado interesadas, pero no han tenido el presupuesto. $50 realmente no es nada para lo que este taller está aportando a tu vida, para la transformación que va a hacer en ti. Depende también de ti y depende también de tu compromiso. Entonces, si estás interesada en el taller, en el perfil de mi biografía está el link para que te puedas inscribir. ¿Ya? Si quieres algo más personalizado, también hay un link para que agendes una mentoría personalizada conmigo. Y si ahorita no puedes porque no tienes el dinero, ok,
Tengo un grupo gratuito donde les envío devocionales. Obviamente no es lo mismo, pero pues puedes empezar hasta el momento en que ya puedas ser parte del taller. Y tengo la guía gratuita de sanidad emocional, que es una guía muy corta, que es como los primeros pasitos que tú vas a dar para darte cuenta que, oh, sí, tengo muchas cosas que trabajar en mí, ¿ya? Entonces te invito para que te unas, para que me escribas en mi perfil del TikTok. Ahí hay un link, métete a ese link y ahí está el WhatsApp gratuito. Está el link para que te puedas inscribir al taller, o si quieres mentoría, también encuentras la mentoría. Les amo mucho, mis preciosas. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Dios me las bendiga mucho y estamos en contacto. Que tengan una linda semana. Bendiciones a todas.